Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos preparándonos para nuestro vivo de hoy. Vamos a guardar un momentito. Mandando las invitaciones. Espero que me escuchen bien. Si no, me avisan. Buenas, Buenas Hola, ¿cómo tardes, estamos? ¿Todo ¿cómo bien? va, Sara? todo Buenas bien. tardes, te iba a decir buen día. Pero ahora ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Me todo escuchan bien. bien? Se escucha Sí, bien. Mirá los Maravilla. auriculares que tiene la presidenta. muy cachera, ¿no? Bien. La canchera. ¿Viste? ¿Qué tal? Estamos ¿Qué esperando tal? ahora. Vicky se está por conectar Mariana, que nos va a dar una Sí. manito también. No, acá estoy, ¿no me ven? No, no te No, veo. no, No te hola Qué María, vemos. no te veo. raro. Y yo No te los veo a vemos. ustedes. ¿Vos nos ves? Sí, me veo yo No, también. Claro, No pero sé. tendría que aparecer acá. ese es como Claro. el panóptico, nos ve y No, nosotros no lo vemos. sí, tal cual, tal cual. ¿Y qué hay que hacer? Y no sé, volví a conectarte. Algo Pero mirá que yo te mandé solicitud. Y vos me Ah, aceptaste, no, entonces me aparecí en no, la no, pantalla. no. A ver. Ah, no. Ay, María, siempre nos pasa algo Es parecido. que yo no manejo estas cosas, chicos, no tengo la más pálida idea. No, Bueno, a ver. nosotros Vamos, tampoco. vamos viendo. Cualquier cosa, Mariana, vos nos avisás. Yo te pregunto y vos me decís si ves algo que está escribiendo la gente o qué pregunta. Desde la Vamos a furia. arrancar que ya estamos en vivo. Buenas No, pero tardes. mirá que Gracias dice por que, estar mirá que ahí. ahí leí que decían que me veían a mí, parece que a ustedes no los ven, ¿eh? Ahí acabo de leer ¿A un nosotros? texto, alguien que escribió, a Mariana dice, ¿lo ven? ¿No nos ve? A ver. A ver. ¿Nos pueden decir, por favor, si nos ven o ¿Nos no? dicen si nos ven? A ver, nos Ni están Hola, ven, viendo. ni No. nos escuchan. sí. ¿Nos ven? ¿A quién ven en pantalla? A ver. No, no sé, no veo. Hola. Hola, ¿nos ven? Ah, a mí dice que no me ven. Bueno, a No. ver. Mariana, ahí decía, nos ven. Sí, ahí sí nos ven. Bueno, Bueno, a ver, damos yo seguimos salgo, entonces. salgo y entro. ¿Qué sé yo? Sí, se los Bueno, vemos perfectamente. Ah, pero entonces a Mariana también A- nosotros. Arregla el video, Mariana, nada más. nos están viendo. Bueno, chicos, un placer como siempre tenerlos para disipar dudas. Hoy hay 1 millón de preguntas, pero Mm, muchísimas, muchísimas, así que nada, vamos a aprovechar este vivo muchísimo para que la gente aclare sus dudas. Hoy estamos hablando de nacidos, de inscripciones, de toda esta ujú. cuestión de resguardo de datos, bueno, una mezclita importante. Así que vamos a comenzar con algunas consultas que nos están haciendo. A ver, Dale. Adelante. la inscripción de los bebés, de los nacidos por FIP, ¿tiene alguna anotación especial? ¿Por qué hay que hacerla? Bien. Porque, a ver, primero porque es obligatorio. Pero la explicación de por qué es obligatorio es porque los nacidos por técnicas es una manera de venir al mundo. Y eso está reconocido a nivel del Estado, tiene que estar plasmado en algún lugar. Entonces se plasman los respectivos legajos de que el nacido ha sido nacido mediante técnicas de reproducción humana asistida. Punto, nada más que eso. Lo Nada más. dice, justo estábamos El hablando Código Civil. el Código Civil, que me lo traje, porque así decimos exactamente dónde la gente puede buscar. Esto sale de algún lugar, tiene que ver con los artículos que se han incorporado con la reforma del 2015, desde el 561 En hasta el adelante. 564 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahí están, digamos, el meollo de la cuestión, principalmente de lo que vamos a ver hoy. Digo, por ahí la gente le gusta saber de dónde surgen las obligaciones, los por qué, y bueno, como decía Gustavo, es una obligación legal
hay que inscribir a los niños nacidos por estas técnicas porque lo establece la ley, y etcétera, porque ahora seguro que vamos a adentrarnos más con el tema de los nacidos con donación. Sí, agotamos primero lo que sea, todo lo que es nacimiento. Con gameta propia, pregunta, Sí. ¿es necesario hacer alguna aclaración en el registro civil que fueron por tratamiento, pero con gameta propia? Sí. Dale. Bueno, voy yo. Con gametas propias también hay que inscribir esos consentimientos de donde surge esta voluntad procreacional de quienes la expresen, puede ser una mamá soltera o una pareja, tiene que también inscribirse en el registro civil, en el legajo base. También tiene que estar inscrito con gametas propias. Porque eso mucho no se dice, pero surge del Código Civil también, de estos artículos. La condición para anotar que sea mediante tratamientos de reproducción humana asistida no es que haya donantes. Eso es una clasificación, una subespecie. La condición es que sea por tratamientos de reproducción humana asistida, nada más. Perfecto, perfecto. Y de ahí en más, aún con inseminación artificial, ¿no? Por supuesto. Sí, también se firman consentimientos que también hay que inscribir, sí. Perfecto, perfecto. ¿La inscripción demora en el mismo tiempo que si es una inscripción de un nacido por donación? ¿Es lo mismo? Depende de la jurisdicción. Claro, de los registros, por ahí si alguien nos puede contar alguna experiencia de acá, por ejemplo en Cava, o alguien de provincia, nos sirve también y que nos cuenten acerca de los plazos y de los tiempos. Entendemos que debería ser más o menos el mismo tiempo, pero bueno, como decía Gustavo, eso dependerá de cada... Y de los tiempos. Sí, de la celeridad de cada registro y demás. Por ahí Porque, que anota rápido, está de licencia y claro, que lo reemplaza otro que es un poco remiso y acumula papeles. Si una persona tiene un hijo por vías naturales y lo va a inscribir al registro, y otra persona tiene un hijo por tratamiento de fertilidad y lo va a inscribir al registro, los tiempos que tarden en inscribirlos pueden ser más o menos los mismos. Lo mismo, aleatoriamente puede ser lo mismo. Lo que tiene que hacer una persona por tratamiento tiene una serie de tramitecitos previos. Antes, exactamente. ¿No? Exactamente. Pero a la hora de llegar al registro, llegan de la misma manera, digamos, por ahí con algún poco más de documentación, pero el objetivo es el mismo, de inscripciones en un nacimiento. Perfecto. ¿Y qué le tenemos que pedir al centro de fertilidad para poder inscribir a nuestro hijo? ¿Y en qué momento es bueno hacerlo? O sea, cuando nació, ¿es mejor tener la documentación un tiempito antes? Claro, eso es, con respecto a eso, Ana, es muy importante la pregunta, porque eso depende, digamos, de cómo se organicen esa familia, esa futura familia, porque hay gente que, por ejemplo, unos meses antes de que nazca ese bebé, ya llevan estos consentimientos informados que hayan suscrito o firmado en el centro de fertilidad o en el banco de gametos, en el caso que sea con donación y no esté dentro de la misma institución médica. Ellos recolectan estos consentimientos informados que ellos mismos firmaron y tienen que ir a certificarlo por ejemplo, si esas personas hicieron tratamiento acá en Capital Federal, en el Ministerio de Salud de la Nación. Esto era, por ejemplo, el año pasado era de manera digital, se hacía esta certificación, uno mandaba un mail y demás, y se hacía a través de, bueno, por el tema de la pandemia, de manera digital o virtual. Puede que continúe así. Claro, en la actualidad exactamente no sabemos cómo está ahora haciendo la inscripción, pero podía ser antes, por ejemplo, de la pandemia era en forma presencial. El Ministerio de Salud, el área correspondiente, te pone un sellito, que yo de hecho tengo uno acá, que justamente quería contarles como para que tengan una noción a la gente de lo que dice. Ponen certifico que el presente documento es copia fiel de aquel archivado en este ministerio registrado bajo el número tal, y que ponen que la presente certificación se emite a efectos de ser presentada ante el registro del Estado Civil, de conformidad con el artículo 561 del Código Civil y Comercial de la Nación. Les cuento como para que más o menos puedan saber, ese es más, ahora por ahí cambiaron porque esto es del 2018. Comentario complementario al que dice Vicky. Seguramente se deben haber enterado, si no se enteran, que están volviendo los empleados públicos a ocupar los lugares, están vacunados, etcétera, etcétera. Cada repartición, cada ministerio está reincorporando de modo presencial
a esos empleados que trabajaban con modalidad home office. En algunos casos, por ahí vuelven en forma mixta, en otros casos pueden llegar a volver nuevamente como era antes, pero lo que sí hay son determinados protocolos de actuación. Si en una oficina, ejemplo, trabajaban 10 personas antes de la pandemia, ahora no van a poder trabajar 10 personas. Va a haber un protocolo que va a decir por tantos metros cuadrados van a trabajar tantos empleados. Eso afecta a la celeridad con que se tramiten determinadas cosas de modo presencial. No obstante eso, si sigue existiendo la posibilidad de hacerlo en forma virtual, como hasta el momento, va a ser un sistema mixto, por decirlo de alguna manera. Pero de ninguna forma puede ser algo que ahora se obstaculice más el trámite, sino que se acelere. Siempre va a tener que ser para mejorar, no para empeorar. Perfecto, perfecto. Y en el caso de donación, de gametas con doble donación, los papeles que tenemos que llevar a nuestra inscripción son los del banco de semen más los del centro de fertilidad. ¿Todo lo reúne el centro de fertilidad? ¿Cómo es eso? Todos, digamos, eso depende también de cada centro, de cada institución médica. Hay instituciones que tienen su banco propio, entonces tal vez eso facilita un poco el tema administrativo y de papeleo, digamos. Y hay otros que tienen un banco afuera. O no tienen banco, tienen donantes. O tienen, claro, por eso, donantes, digamos, de bancos o donantes de óvulos, por ejemplo, o bueno, de esperma también. Eso hay que ver en cada centro, en cada caso particular. Lo importante es que todo lo que uno firme, primero leerlo siempre como nosotros decimos, que los lean. Yo sé que por ahí uno los firma en un momento donde estás en pleno con momento, la cabecita en otra cosa. La cabeza, el corazón, uno está en otro lado y tal vez estás como con eso administrativo, crees que bueno, tal vez no es tan importante y en realidad es muy importante esa documentación que uno firma porque ahí estás expresando tu nada más ni nada menos que tu voluntad de ser mamá o de ser papá o de ser mamás, en el caso de las mujeres que usan, por ejemplo, el método ropa. Es muy importante ese documento que uno firma, por eso lo tenés que pedir ahí todo en el centro, o sea, todo lo que firmes, lo mismo va a ser lo que tengas, ellos se quedan con una copia y vos con otra, va a ser lo que tengas que primero certificar en el Ministerio de Salud de la Nación, en el caso que sea un tratamiento acá en Capital, o en la jurisdicción provincial que corresponda, que sabemos que por ahí a veces hay algunos problemas en algunas provincias, nos han contado inclusive acá de provincia de Buenos Aires, donde por ahí algunos registros no toman debida nota, dicen que no lo van a escribir, que tal vez, bueno, hay que hacer un poco de docencia. Un poquito de sí, o de tal vez hablar un poco más profundamente acerca de lo que se está pidiendo, y eso hay que llevarlo, digamos, para lograr la inscripción en el legajo base. No va a figurar en la partida de nacimiento de ese bebé, sino que esa, por ejemplo, la donación o esperma-donación o doble donación, en el legajo base que lleve ese registro, ese efecto de la inscripción. Elemento central, esto que voy a decir es grabárselo con fuego. Quienes participan de esa voluntad procreacional, en la medida que sean plurales, esto es, 2 personas y no una sola persona, ambos dos tienen que firmar el consentimiento y presentar ambos consentimientos al momento de la inscripción. No vaya a ser cosa que, como nos pasó en un caso, por una cuestión de vagancia o no sé qué cuernos ocurrió, fue uno de los dos solamente a escribirlo y después tuvieron innumerable cantidad de problemas para subsanar, y a veces no se puede, el tema de la falta de consentimiento del otro, que quiere participar de esa maternidad o paternidad. ¿Se entiende eso? Nos ha pasado, tal vez, bueno, era una pareja que por ahí habían hecho muchos tratamientos, y entonces dijeron, ¿para qué va ahí? Voy yo sola, dijo ella, y lo hago de esta manera, y bueno, a raíz de esa transferencia embrionaria nació quien es su hija, entonces después, no es que, digamos, ya estaba su pareja, que digamos no era su marido, pero no hace falta estar casados para hacer un tratamiento, digamos, o ser padres, quería hacer el reconocimiento y no se puede hacer de esa manera, ese reconocimiento como por ahí ocurre en los casos de los hijos concebidos de manera natural, por decirlo,
Entonces tuvo que hacer un proceso judicial, una adopción por integración, para poder manifestar esta voluntad procreacional de ser el papá de esa nena. Con lo cual, por eso creo que Gustavo hace hincapié mucho también en eso, y yo también, porque es muy importante de que los que estén en el consentimiento sean los que quieren y tienen esta voluntad procreacional expresada a través de esos documentos. O sea, que quieren ser papás o mamás. Es muy importante. Hay, por ahí vinculado a esto que están comentando ustedes, hay una consulta que dice, yo terminé siendo madre soltera, de alguna manera, porque mi pareja tiene problemas genéticos. Si él después quiere que lleve su apellido de todos modos, ¿puede hacerlo? Y le puede adoptar. Lo puede adoptar. Claro, hacer esto que contábamos recién, si no figura en el consentimiento de que se hizo esa técnica, en virtud de esa técnica nació ese bebé, va a ser mamá o papá el que está en ese consentimiento, digamos. El que no figura no aparece como, no hay una relación filial, porque no aparece en el consentimiento. Por eso estos consentimientos adquieren una relevancia tal, porque, o sea, expresan esta voluntad procreacional. Hoy en la Argentina hay 3 maneras de ser madre o padre. Biológicamente, por técnicas de reproducción humana asistida o por adopción. Y por gestación por sustitución. Gestación por sustitución es un capítulo aparte. Sí, también. Pero, digamos, por eso es tan importante el tema de los consentimientos informados, previos, libres, y que tienen que estar actualizados cada vez que uno hace un tratamiento. O una transferencia embrionaria, digo tratamiento en general, cualquier procedimiento médico a ese fin de la procreación, digamos. Exacto, bien. A ver, método ropa. ¿Cómo se inscribe en el registro civil? ¿Cómo, Ani? ¿El método ropa? Método ropa. El tratamiento fue el método ropa. Utilizaron el método ropa. ¿Cómo se inscribe en el registro civil al niño? Y digamos, es lo mismo que no sea método ropa. Lo que sí tienen que estar estas dos mamás en el consentimiento informado o en 2 consentimientos informados, y de esa manera tienen que estar las dos para poder inscribir al niño que nace de esa manera, en su caso con los 2 apellidos, por ejemplo. Porque si no, la que no figura, estamos en la misma situación que decíamos antes. Hay 2 mamás, por lo cual tiene que surgir de esos consentimientos que se hayan firmado, tienen que estar las 2. Es lo mismo que para cualquier otro caso. O sea, no es necesario estar casada. No. No. Tampoco, acá consultan, tampoco tenemos un papel de concubinato. Convivimos 7 años, estamos en pareja hace 15. ¿Podemos ponerle ambos apellidos cuando tengamos nuestro hijo? Sí, eso podrían, digamos, si están en el consentimiento y firman ambas, yo entiendo que sí. Pasa que facilita por ahí algunas cuestiones, pero más que nada de las... A ver, yo respeto mucho las decisiones de cada uno de quienes deciden casarse y se inscriben como tales, como marido y mujer, o 2 maridas o 2 mujeres, como sea. También respeto mucho a quienes deciden hacer una relación de hecho concubinaria y certifican esa convivencia mediante un papel, un reconocimiento que se hace. Eso se hace, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad sin ningún tipo de inconveniente. Y también respeto a aquellos que no hacen nada, pero a la hora de tener que hacer un sinnúmero de trámites que hoy por hoy no les aparece como urgentes, como necesarios, el día de mañana van a tener algún que otro inconveniente. Sí, porque es como una rebeldía no hacerlo para el Estado o para quien tiene el poder jurisdiccional. Pero ¿por qué no lo hizo? No, yo convivo con fulano, con mengana, qué sé yo. Y bueno, pero el tema de la obra social, el tema de si lamentablemente a todos nos puede ocurrir tener un accidente o cobrar un seguro o una cuestión, por ejemplo, de una discapacidad que el otro se tenga que acercar, ¿usted quién es? ¿Cómo? ¿Qué relación tiene? O que aparezca alguien que pretenda tener un derecho más importante respecto de la persona damnificada en algún siniestro. Hay un sinnúmero de sucesos que pueden ocurrir a lo largo de la vida de una persona que cuando uno no tiene un papel que lo avale, se complica un poquito más tener que probarlo. Sí, tal cual, tal cual.
Acá nos dicen, quisiera saber por qué es tan engorroso ponerle el apellido al menor si somos dos mamás. La verdad, poner los dos apellidos es todo un tema. Sí, me acuerdo que en su momento nos habían consultado dos mamás que eran de provincia de Buenos Aires, no me acuerdo de qué ciudad específicamente, y sí, habían tenido problemas en el registro y tuvieron que hacer una nota de un pedido, del pedido de inscripción. Sí, es verdad que a veces, bueno, además la gente lo está diciendo, tienen algunos inconvenientes o dificultades al momento de inscribir. Pero la cuestión es que hay que insistir, como en todo este camino, como siempre decimos, y en todo este proceso en donde la participación y la acción de cada mamá o papá es muy importante de que insistan y consulten, si no, asesórense también a la medida de lo posible con un colega que los pueda acompañar en esos trámites, esas gestiones que por ahí son engorrosas, pero que bueno, son muy importantes a la hora de inscribir a su hijo. Pero que Acá insistan. preguntan. Acá preguntan, me gustaría saber si hay alguna normativa especial para tramitar el pasaporte y o certificado para salir del país, o solo queda esto en el registro civil y no lo ve nadie. A ver, para salir del país, Claro, no. la única norma, si está reconocido como hijo, más allá de cuál sea el método por el cual se hizo la concepción y se produjo el nacimiento, no hay ningún distingo respecto al pasaporte. Sí, no tiene que ver, digamos, una cosa con la otra. No es un estigma, ojo, entiéndase esto, porque si no pareciera ser, vos naciste por técnicas de reproducción. No es eso. Por eso siempre aclaramos de que esa información está en el legajo base del nacimiento, no está en la partida de nacimiento de los bebés. No porque haya algo que ocultar, porque no corresponde, porque eso tiene que ver con los derechos de la persona. Son cuestiones personalísimas. Exacto, que hacen en su intimidad también. Tal cual, tal cual. Bueno, a ver, vamos como para darles un breve resumen y después abordar un poquito más en profundidad en otros temitas. ¿Qué es lo que se debe hacer para que quede debidamente inscripto? Repitamos. Buscar los consentimientos. Recolectar, exacto, los consentimientos que hayan firmados en el centro de fertilidad, si hubo un banco en el banco, juntar todos y eso llevarlos. Hay gente, por eso te decía, que lo hace antes de que nazca el bebé, que tal vez por una cuestión de organización, si yo lo certifico antes, esto es importante. El código dice, habla de certificación por la autoridad competente, que es esto que decíamos, o protocolización por escribano público. Lo que tiene, digamos, de otras diferencias es que la protocolización por escribano público de este consentimiento es, digamos, lleva los honorarios del escribano y lo que hace la certificación en el Ministerio de Salud de la Nación en su caso, o de la jurisdicción que sea, es, para que justo tengo un llamado, perdón. Todo esto es en el momento, decía que en el caso de certificación por el Ministerio de Salud de la Nación o por la jurisdicción que corresponda es en forma gratuita, por eso mucha gente elige esta opción, porque es gratuita. Lo que pasa es que el que puede, dice a veces el que puede, voy a un escribano porque en esta jurisdicción demoran demasiado. Entonces, claro. ¿Es válido lo del escribano? Sí, es válido lo del escribano, con una salvedad. Después que se hace la protocolización por escribano público, y yo lo quiero hacer valer en otra jurisdicción, porque me mude, qué sé yo, tengo que legalizarlo en el colegio de escribanos que corresponda para que sea válido en la otra jurisdicción. Bien. ¿Se entendió esto? Yo voy con un escribano de Junín y después me mudo a Ciudad de Buenos Aires. La firma sola del escribano de Junín, sin la intervención del sello de agua del colegio de escribanos que corresponda, no va a ser válida en la capital federal. Eso sería en el caso de que yo lo tengo en una ciudad y mi hijo lo tengo que escribir en otra. ¿Cómo y en sería? otra que no pertenezca a la misma jurisdicción, porque por ahí es el mismo partido, la misma entidad y directamente es válido. Pero si es y todo eso sí tiene costo. Todo eso sí tiene costo. Sí, claro, sí, por supuesto. Siempre que hablamos de un profesional, por ejemplo, en este caso un escribano, va a cobrar sus honorarios, claro. Pero por eso, o sea, lo que vos decías, Ani, como para retomar y que quede bien claro, es esa certificación de esos consentimientos informados que se hayan firmado
por ejemplo, del centro para la técnica que se aplique, por ejemplo, la fecundación in vitro, después del banco, por ejemplo, de óvulos que tengas, a la vez el banco de esperma, todos tenés que tener normalmente, porque son 3 consentimientos, normalmente no, pueden ser 3, pueden ser 2, depende de cómo se maneje ese centro, esos vas a tener que certificar o protocolizar y luego al momento en que nace ese bebé, inscribir en el registro civil que corresponde donde nació ese niño. Por eso, digamos que para el trámite, para la inscripción del niño, manda el lugar donde nació, específicamente. Por ejemplo, yo tengo a mi hijo, no sé, yo soy de un pueblito del norte, chiquitito, sí. Vine a Buenos Aires a hacer mi tratamiento de fertilidad, pero sí. mi hijo, y me fui a mi pueblo, y mi hijo nació en mi pueblo. Sí. ¿Dónde certifico? Lo certificaste acá, porque en el Ministerio de Salud de aquí. Exacto, y de eso te llevas esos consentimientos certificados, que decía esto que les contaba, este sellito que ponen cuando era presencial, debe ser igual ahora, pero ahora supongo que será igual que el año pasado, de manera digital te lo colocan, eso lo llevas allá al registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del pueblito donde haya nacido tu bebé. O sea que la legalización del Ministerio de Salud que hacemos aquí en Buenos Aires sirve para llevarlo... Porque es nacional. Porque es nacional. Claro. Ahora, Sí, si yo hice mi tratamiento de fertilidad en un pueblo, en una ciudad X, y me fui a mi pueblo, lo que yo tengo que ir es a esa ciudad, claro, y ahí en esa jurisdicción ver quién certifique ese consentimiento y de ahí lo llevas a ese registro. Y ahí puede que sea costoso, porque si no hay quien certifica ahí, es un escribano el que lo hace. Claro, sí. Escribano sí. A veces juez de paz también. También claro, hay que ver ser cada jurisdicción cómo se maneja el tema de las inscripciones. Claro, porque es verdad, eso nosotros nos referimos mucho acá a Capital, pero por supuesto que se da en todo el país. Claro. Por lo cual estaría bueno, por ahí si la gente nos cuenta, si tienen ganas, si pueden tal vez de contarnos cómo hacen en sus provincias, qué experiencias tuvieron, porque sabemos que acá por ahí, como está todo muy desarrollado, bueno, hay muchos centros, eso hace que claro. la información circule de otra manera, entonces tal vez es más fácil. En algunos casos te preguntan, ¿de qué me estás hablando? Sí. No tienen ni idea. No, tal cual. Por eso, lo que manda entonces es donde hicimos el tratamiento. Y de ahí en más, donde vamos a certificar. Exacto, porque es donde nazca el niño. Claro, pero donde nace el niño vamos a presentar la documentación certificada. Exacto. Pero Exacto. donde tenemos que certificar es según el centro de fertilidad donde esté el centro. En donde hicimos el tratamiento. Por ejemplo, si yo hice un tratamiento en Rosario, mi centro de fertilidad está en Rosario, ponele. Y yo voy a ver, te la invierto, mirá. Mi centro de fertilidad está en Rosario y yo me vine a Buenos Aires y lo tuve acá. Yo tengo que sacarte los consentimientos de Rosario y buscar en Rosario quién legaliza ahí. Claro, porque es la autoridad, digamos, rosarina, que va a decir que ese centro está inscrito, que esos consentimientos son dentro de los modelos que ellos tienen, o sea, por eso es ahí y luego traerlo acá para esos consentimientos certificados para inscribir a ese niño que nace acá en Buenos Aires. Y en algunos casos, como estábamos hablando del escribano también, no solamente que se certifica el contenido, sino que también la firma. Por eso el colegio de escribanos. Por eso el colegio de escribanos. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que nos va quedando claro. Vamos a ahondar un poquito en identidad. Ana, pero sí, Ana, me gustaría pasar una pregunta que hizo Matilde, dale, porque así cerramos con el tema del tema de, bueno, hay una pregunta muy puntual que dice que ella precisa ella hizo un tratamiento de fertilidad en una clínica y que precisa apostillar el colegio de escribanos no puede hacerlo y tiene que inscribirlo en el exterior y nadie le sabe orientar. Es escaluzación sanitaria, disculpame, pero no entiendo no sé qué significa esa palabra, honestamente. Claro, por eso... No entiendo Claro, digo, por ahí soy yo que no conozco la palabra, no sé. No, yo tampoco, Marian, yo tampoco lo conozco, pero en realidad no sé exactamente cuál sería la consulta. Ella tuvo... Fiscalización sanitaria, ¿no será? Dice que hizo un tratamiento
Matilde Sí, lo ¿dónde hizo, por ahí puede aclararlo en el comentario. Ella hizo un tratamiento en una clínica y que precisa apostillarlo, pero como dice, como aparece discalusación sanitaria, el colegio de escribanos no puede hacerlo. Tengo que inscribir, al bebé supongo, lo tiene que inscribir en el exterior y nadie la sabe orientar. O sea, entiendo que sería como un tratamiento, o sea, ella tiene que se hizo inscribirlo acá, pero el después va a tener que tratamiento inscribirlo en el exterior. claro, lo que pasa es que nosotros siempre hablamos, por supuesto, de la normativa vigente en nuestro país, de que se hacen acá los tratamientos y que se inscriben los niños que nacen acá, obviamente. Perdón, pero En Marian, ese la caso, palabra discalusación no existe. Ah, bueno. entonces, menos mal que no la Por conocemos. ahí está mal escrito y el que escribió discalusación quiso poner Claro, fiscalización sanitaria, que es otra cosa, que es la autoridad sanitaria que fiscalice el elemento que vos querés apostillar. Debe ser eso A entonces. ver, vamos a pasar en limpio, esto que explicaba un poco Ana hace un rato. Se hace el tratamiento en un centro, ¿sí? Ese centro emite un documento que dice que se presentó fulanito, menganito y prestaron consentimiento para el tratamiento. Vos tenés que certificar eso. Certificar es el órgano que fiscaliza, el órgano sanitario que fiscaliza que eso sea correcto. ¿Se entiende? Pero acá están preguntando, por ejemplo, ¿cuál es el órgano sanitario que fiscaliza la existencia de los centros? En algunos casos es el REFES, en otros casos es el Ministerio de Salud, depende qué. Y recién cuando hay una autoridad pública que certifica y que fiscaliza que ese documento tiene validez y reviste los contenidos para ser válido, recién ahí vos podés apostillar. ¿Qué significa apostillar? Es hacer válido un documento de un país en otro país. Que así como hablábamos hace un rato de los escribanos de una jurisdicción, que puede ser una provincia, Jujuy, para que sea válida la firma y el contenido en Santa Cruz, tiene que haber una legalización del colegio de escribanos que diga la firma de este escribano y el contenido es válido. Ese colegio de escribanos, a su vez, tiene convenio con el colegio de escribanos de la provincia de Santa Cruz, quien da por cierto y da fe de que ese documento es válido. ¿Se entiende hasta ahí? Entre países hay tratados. Entonces hay países con los cuales nosotros tenemos el apostillado para determinada cantidad de trámites. Pero para que un país te admita un documento de otro país, tiene que haber sido ese documento validado por la autoridad, y en este caso es una autoridad sanitaria. Tal vez lo que quisieron decir con discalusación es fiscalización. Sí, ahí nos aclaran que es fiscalización. Y cualquier cosa que nos escriba Marian, después si querés pasamos los mails y podemos hacer un poco la consulta para hacerlo de manera, para que nos explique mejor. En mi opinión, la fiscalización sanitaria, en este caso, si es para presentar en otro país, la entidad más idónea para hacerlo es el Ministerio de Salud. Bárbaro. Bueno, acá también tenemos alguna pregunta relacionada. ¿Vos, Mariana, tenés alguna pregunta más por ahí? No, del tema, digamos, de certificaciones, no. No, creo que estamos bien. Todo. No, ya está todo. Bueno, acá hay una pregunta y cerramos con esta parte, por lo menos de la temática. Dice, yo me hice tratamiento en Argentina, pero vivo en Estados Unidos. Aquí nació mi bebé. Aquí no te piden, en Estados Unidos, nada para inscripción cuando nace. Si en un futuro mi hijo necesita saber algo sobre su donante, ¿influye en algo que no figure en el acta de nacimiento? También estoy por hacer la ciudadanía argentina y solo usan la partida de nacimiento aquí. Por lo tanto, en ningún lado figura que nació por fertilización asistida. ¿Influye algo que no figure en el acta? Claro, en el acta no va a figurar igual, ¿se acuerdan como decíamos recién que en el acta de nacimiento está en el legajo base, pero claro, nació en Estados Unidos, no, esto tiene que ver con el derecho a la identidad. Exacto. Nada más ni nada menos. Menudo tema. Menudo tema de que nos vamos a ir adentrando. A ver, ¿para qué nos sirve justamente? Sí, Vicky. No, lo que decía es que tal vez en ese caso que guarde esos consentimientos igual,
que trate de pedir esa De guarda de preservar. datos, y bueno, y ver, no sé, eventualmente qué posibilidad tiene de que esos datos tienen que constar, o sea, tiene que ver con el derecho a la identidad de un niño. Tal Por eso cual. hay que hacerlo de esa manera, porque lo establece la ley, es obligatorio y tiene relevancia y está una vinculación directa con el derecho a la identidad, a la verdad, de los niños nacidos de esta manera. Tal cual. Bueno, ahí nos vamos adentrando en el para qué, ¿no? ¿Para qué Claro. sirve escribir? Ya pasamos de cómo lo escribimos a para qué. Estaría bueno antes hacer una salvedad. Hay muchas consultas que tienen este tema. El Código Civil fue reformado hace poco, entre comillas. 2015. Hay muchos niños nacidos antes de todo esto. Entonces, no tenían esa posibilidad. Una familia que tiene un niño nacido por técnicas, ¿qué tiene que hacer para poder, para que quede en su legajo esa inscripción? Pueden pedir una inscripción, se dice complementaria, o una inscripción marginal, o sea, además de lo que ya hizo, tiene que agregar esta constancia, porque bueno, nació antes de la reforma, con lo cual en ese momento no era obligatorio, porque esto sucedió después, con lo cual puede pedirlo, presentar a través de una nota en el registro civil que se trate, y manifestar esta cuestión, de que nació con estas técnicas, en el caso que sea donación con donación, y de esa manera es la forma de regularizar esta inscripción de la manera correcta. Para que le sea aplicable las disposiciones del Código Civil, claro, que fueron legisladas y sancionadas a posteriori. Exacto. Es decir, que una familia, o sea, si el chico tenga 10, 12, 15, no importa, si la familia, lo que va a tener que hacer sí es ir a ubicar el centro de fertilidad donde hizo el tratamiento, rastrear esos consentimientos que no los tienen, certificarlos, o sea, en el Ministerio de Salud de la Nación, reiteramos, o en la jurisdicción de que se trate, y llevarlos con esta nota que les decimos de pidiendo la inscripción complementaria, o extra, o no importa la palabra que le pongamos, marginal o lo que sea, el registro igual decide de qué manera inscribe esa nueva información, que para ellos es nueva. Bueno, ellos decidirán cómo, que no nos importa mientras lo hagan. Eso es lo importante. Pero hay que pedirlo. Voy más allá. Hay un nacido que tiene más de 18 años, esto no lo pudieron hacer por cuestiones X, y esa persona nacida quiere que esto conste en su legajo. En base, puede ir al centro de fertilidad, donde sus padres hicieron el tratamiento, o sea, puede. El principio básico, Ana, en todo esto, para que todos lo podamos entender, es que no puede haber ningún obstáculo que impida o que, valga la redundancia, obstaculice y obstruya la posibilidad de acceder a la información que hace a mi derecho a la identidad. El derecho a la identidad no se circunscribe solamente con los orígenes y de qué manera se dio ese origen, sino que también tiene que ver con su historia, o sea, no está solamente ceñido a lo genético, tiene que ver con su historia y con sus circunstancias, las pasadas, las presentes y las futuras. Eso constituye todo lo que es el conglomerado de la identidad. Y no puede haber ningún elemento administrativo, legislativo, que impida este tema. Y si alguien lo quiere impedir, hay que acudir a la justicia, no queda más remedio. Porque siempre, digamos, los titulares de estos derechos, que también es muy importante aclararlo, son las personas nacidas, los que tienen, por ejemplo, este derecho a conocer su identidad, en el caso que así lo desean, su identidad más que nada genética, en este aspecto me refiero. También el derecho a la información surge para estas personas nacidas, digamos, esos son los titulares de los derechos. Exacto. Con lo cual ellos van a poder ejercer de manera, digamos, solos, directa en el caso que sea mayor de edad, o si no a través de sus padres en el caso que sea menor de edad. Hay todo un andamiaje normativo constitucional y tratados internacionales que respaldan este derecho a la identidad. Sí. Perfecto. Y ahora nos metemos en el para qué. Sí. ¿Por qué o para qué deberíamos inscribir correctamente a nuestros hijos nacidos por técnica? Bueno, es lo que veníamos diciendo recién, porque tiene que ver con que puedan saber cómo fueron concebidos,
para que tengan conocimiento de eso. En el caso que sea una donación, se abre como otro... Si quieren. Si quieren, por supuesto, siempre si ellos lo desean, de conocer, por ejemplo, hay dos tipos de información, que también es importante decir que dice el código, que es el artículo 564, que dice, primero, de datos médicos cuando de los donantes, en el caso que sea relevante para la salud. En ese caso pueden acudir estos, por ejemplo, los padres en representación de sus hijos nacidos de esta manera, en el caso que sean menores de edad, ir al centro y no se requiere hacer ninguna acción judicial. O sea, no hay que judicializar ese pedido de esa información, porque no es necesario hacerlo de esa manera, lo establece específicamente el código de que pueden acceder de manera directa, no lo dice, pero lo da a entender. Ahora, en el caso de que se trate de datos identificatorios de los donantes, o sea, nombre, apellido, DNI, todo para localizarlo, en ese caso se puede revelar esa identidad de los donantes por razones fundadas o motivos fundados, dice el código. Que eso va a depender de un juez. En ese la caso, discrecionalidad del juez para entender qué es un motivo fundado. Claro. ¿Ves? Acá sí no podría decir que un motivo... debidamente fundadas, dice el código, el artículo 564, inciso B. Una razón debidamente fundada podría ser, yo siento la necesidad de conocer a mis donantes. Sí. Por ejemplo, sí. Se expresa y se plantea. Sí. Pero lo que pasa que también es lo que... Claro, hay toda una cuestión también de ojo con esto, porque hay una banalización, lamentablemente, de estos temas tan delicados, que hay que charlarlos, hay que educarse en esto y educarse y educar, hay que difundir, hay que promocionar, pero también hemos visto una banalización de estas cuestiones, por ejemplo, en algunas producciones televisivas que han aparecido, donde se confunde el rol de uno con el otro, el donante que es, parece que es una mamá y no lo es, y todo esto tiende a confundir estos temas que son tan delicados. Como hay mucha desinformación, después la gente termina interpretando cualquier cosa. Totalmente. Y lamentablemente alejada de lo que es la verdad. Totalmente, totalmente. ¿Cómo debe hacer un futuro hijo para saber legalmente cosas del donante? Bueno, es lo que veníamos hablando, que hay dos tipos de información, esto también es importante dejarlo bien en claro, la información que es la no identificatoria de los donantes, o sea, las cuestiones, por ejemplo, médicas, cuando hay cuestiones que ese niño esté, por ejemplo, que sean, el código dice relevantes para la salud, también, bueno, uno verá, ¿no? Claro, tipo de patología. Cuando uno lee relevantes para la salud, refiere un poco a esto y puede comprender o interpretar que la ley ha querido decir cuestiones donde su salud está en juego, puede acceder al centro médico a través de sus papás, porque si es menor de edad, y acceder a esa información médica. No hace falta, va al centro y la pide. O sea, sería así, por decirlo coloquialmente. No hace falta que haga bueno, con una nota, ¿no? Una nota, presencialmente. Veremos cómo le dice el médico que tiene que evacuar esa inquietud o esa consulta. Eso es de esa manera, digamos, sin judicializar el tema. Ahora, si hay que, lo que este nacido quiere es revelar, se puede revelar esa identidad del donante, o sea, puede saber quién, en el caso que le interese, que lo desee, que sea su necesidad, puede también pedirlo, pero a través de una acción judicial. Y para eso tienen que estar esos datos guardados, que es como el gran tema que viene antes de todo esto, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Acá nos preguntan, ¿cuánto tiempo se tiene que guardar legalmente una historia clínica? 10 años. 10 años. En principio el plazo mínimo son 10 años. 10 años. Si el menor tiene derecho en su mayoría de edad, estaríamos con problemas a la hora de guardar esos datos, porque tenemos los 10 años primeros del niño, que no van a andar haciendo muchas cosas, los padres, por esto, si son 10 años nada más la historia clínica, ¿qué seguridad tenemos que los centros guarden estos datos y qué herramienta tenemos para que las guarden? El primer dato que es necesario comprender cabalmente es que el propietario de la historia clínica es el paciente. ¿Se entiende esto? Cuando uno se interna por distintas razones, no importa cuál sea la cuestión o la patología,
muchas veces se retasea la historia clínica y se otorga o se exhibe o se expide una epicrisis que es un resumen muy pequeño de la historia clínica. Pero la historia clínica comprende todos los protocolos quirúrgicos, los estudios, las hojas de enfermería, las indicaciones médicas, todo, con qué ingresó, con qué cuadro ingresó, cómo fue la evolución, con qué cuadro egresó, etcétera, etcétera. En cada una de las ocasiones en que tuvo intervención algún centro médico. Pero sean uno, o sean dos, o sean varios centros médicos, la historia clínica, la propiedad de la historia clínica es del paciente. Solamente los centros son depositarios de la historia clínica. Entonces, si yo tengo fundadas razones como para exigir que me otorguen la historia clínica, me la tienen que dar. Y no alcanza con un resumen. Claro, acá lo que sí se mezclan por ahí son cuestiones de que esas historias clínicas están vinculadas a donantes, con lo cual esa información médica, el titular también de esas historias clínicas son los donantes. Entonces, hay que tratar de compatibilizar, porque si bien son por supuesto los titulares de esos derechos, de esa intimidad, de esos datos, también está acá con un rango muy importante el derecho a la identidad de los menores, de la identidad, de la verdad, de salud, y etcétera, de estos niños también. Entonces, por eso, digamos, la guarda puede ser, uno lo puede solicitar esa guarda de datos para que estos niños, si ellos lo desean el día de mañana, puedan acudir a, ya sea para los datos médicos o para los datos que tienen que ver con la identificación de los donantes. Es Por eso es la guardar esos datos. Que hay algunos centros, Ani, que eso lo hemos hablado mucho, son temas que ya venimos hablando y cada vez van adquiriendo, que es lo que decíamos, claro, con Gustavo, cada vez más relevancia. Y si bien hay algunos centros que te expiden algún tipo de constancia de que los van a guardar, lo cierto es qué pasa con el paso de los años, ¿no? Cómo nos quedamos tranquilos. Y bueno, ahí empezamos es una batallita linda. Es una cuestión que estamos transitando, ya hay varios procesos judiciales que están dando vueltas en relación a esta guarda de datos y de que se cree este famoso registro único de donantes y de embriones, donantes de gametas y embriones, con lo cual se ha promovido mucho y se sigue promoviendo y se seguirá promoviendo la creación de esto para poder que no solo los centros tengan la obligación, sino también el Estado como garante de esos derechos que están en juego. Y bueno, es un camino que ya se ha dado y que ya muchas colegas también han estado trabajando y muchas personas también en general, por lo cual eso yo creo que más tarde o más temprano se va a dar. Hay que ir viendo, estar ahí con la información todo el tiempo, que nosotros estamos muy pendientes también, porque esto va a pasar, tiene que pasar, no se puede esperar más. Todo esto tiene que ver con que el Estado tiene una cuenta pendiente, que es la creación del registro único de donantes. Si existiera el registro único de donantes, esto no pasa. Esto no pasa, porque estaría todo ahí, y estaría todo resguardado. Entonces, está bueno el día de mañana, cuando todo esto empiece a tomar cada vez más fuerza, estar ahí a la hora de que empecemos a luchar por la sanción de esto, ¿no? De que exista un registro. Sí, igual también sería más fácil, pero bueno. Sería más fácil, y también te digo que las formas, digamos, de luchar para esto es lo que hacemos a través de Concebir, gente que viene luchando muchos años, y también algunos promoviendo algunas acciones judiciales para esa guarda de datos, porque como todo, van surgiendo derechos y obligaciones a medida que se van transitando un camino que a veces es del lado, digamos, parlamentario, por decirlo, legislativo, después también está la parte judicial, también la administrativamente, o sea, de distintas maneras se puede ir generando y presionando para que esta creación se dé de este registro, porque tiene que ocurrir. A mí me gustaría aclarar algo que están preguntando por ahí. Desde el 2015 preguntan, todos los donantes son de identidad abierta. Están mezclándose dos conceptos distintos. Una cosa es el derecho a la identidad, y otra cosa es los donantes con identidad abierta. Lo que se llama donante con identidad abierta, bancos de semen han hecho programas de identidad abierta donde después de cierta edad el niño puede acceder a esa carpeta sin una vía judicial. Eso lo hacen los los bancos de semen, y es un programa, un tipo de programa.
se paga un plus aparte, y es Sí, algo por supuesto. específico. Lo que nosotros estamos hablando es, desde el 2015 hay marcado en el Código Civil el derecho a la identidad. O sea, el niño lo puede pedir, Tiene que ver una cosa sea con la que otra. la gameta sea de un programa de identidad abierta, de un banco de semen específico, o no lo sea. Si Sí, es y de un mira, yo banco, si es de un también, programa, no, se evitará un juicio. Pero si no es de un programa, puede acudir a un juez y pedir estos datos, ¿cierto? estos datos, sí, la guarda, porque primero, digamos, la idea es, para luego, para, digamos, garantizar el acceso, primero tenemos que tener esos datos, o al menos que se guarden, procurar eso primero, para a posteriori, en su caso, porque eso dependerá de, como dice el código dice a pedido de las personas nacidas, o a petición de las personas nacidas, volvemos como a lo que anteriormente decíamos, es a petición y a necesidad de ellos puede procurarse esta información, este derecho a la información y demás. Yo Pero creo bueno, que hay que ser muy preciso y cuidadoso con el tema de los programas de identidad abierta, que me parecen absolutamente válidos. Ocurre que eso está en manos de un privado, y ese privado, ejemplo, puede formar parte de una sociedad que gira en la plaza con el nombre de X, Pirulito. se cambia. Y resulta que después Pirulito, uno de los socios, se va y dice, no, yo me voy al exterior, dejo la sociedad y arman otra y qué sé yo, y esa entidad privada diluye la responsabilidad. Si no está presente el Estado para garantizar el resguardo de esa información, yo no le confiaría solamente a una entidad privada que preserve estos datos por el curso del tiempo, vaya uno a saber hasta cuándo. Si bien los centros también para que muchos centros vienen llevando y teniendo información desde que comenzaron, porque también la gente después nos cuenta, uno ha hablado y te vas como uno, bueno, la información va compartiéndose que desde hace años, que son centros que hace 20, 30 años que tienen información guardada, lo cierto es que, bueno, esto que se está promoviendo y lo que está buscando concebir desde hace muchos años y muchos proyectos de ley que también están con en ese mismo, sí, de espíritu, en ese mismo sentido, es que se cree este registro único para que ya no solo los centros tengan esta obligación, que ellos lo tienen que guardar igual, los bancos de gametos tienen que guardar, por ejemplo, por duplicado también la información de los donantes, está establecido en resoluciones del Ministerio de Salud, pero que el Estado se coloque en este lugar de garante de esos datos, de guarda de esos datos. ¿Cómo es el proceso? ¿Hay que hacer un amparo para el resguardo de datos? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo se resguarda? El amparo es el último momento para llegar a ese resguardo de datos. Primero, yo creo que hay que abordar el tema con el centro y ver qué garantías le ofrece a la persona que va a consultar el centro en materia de preservación de estos datos. Y el centro no es una figura X, también está compuesto por directores, por personas que uno las ve, las conoce, que sabe cuál es la responsabilidad y la trayectoria que pueden tener, y qué seriedad y credibilidad pueden tener en el compromiso de asumir en la guarda de estos datos. Si uno ve que esto tiene dificultades con este tema, o no me garantiza más allá de tanto tiempo y mi hijo está por cumplir o va a cumplir próximamente una edad que ya está en condiciones de pedírmelo con un poco más de contundencia, y veo que no tengo yo garantizado esa información, y no me va a quedar más remedio que acudir a la justicia para pedir esto. Claro, lo cierto también es que, Ani, en relación a esto, al menos hasta el día de la fecha, no hay ninguna sentencia, al menos hasta ahora que nosotros conozcamos, de que haya salido todavía en relación a este pedido de guarda de datos. Pero seguramente va a pasar más temprano o más tarde, porque de hecho ya hay gente que está haciendo, y ya por ahí personas que dicen prefiero por ahí intentar la acción, aunque tenga que esperar y después ir viendo. Pero bueno, se hace camino como todo al andar y ya hay amparos para esto, con lo cual van a salir sentencias en cualquier momento en ese sentido. ¿Qué documentación necesitamos juntar para poder pensar en hacer un amparo de resguardo de datos? ¿Qué es lo mínimo que tenemos que tener
para poder hacer Mira, un amparo para resguardar datos. partida de nacimiento, copia de los DNI, de los padres, de los menores, en su caso, y los consentimientos informados. No hay mucho documental, digamos, para presentar. Y alguna documental del centro. Sí, bueno, por eso los consentimientos del centro, del banco o de los bancos, partida de nacimiento, copias de los DNI, y pensándolo, no mucho más, porque son juicios bastante, digamos, el amparo por definición es la vía más rápida. La vía más rápida, más expeditiva para tramitar este tipo de derechos. Entonces, es bastante sencillo en cuanto a la documentación que se requiere, porque son juicios que está bastante arriba de la mesa el derecho, por decirlo, bastante a la luz, digamos. Es un derecho tangible, visible. Claro, que surge por todos lados, con lo cual no se requiere de mucha documentación más que lo que mencionamos. Para presentar. No es compleja, digamos, no es sofisticado. Pero bueno, sí es lo que pedimos, porque ya todavía no hay nada concreto hasta el día de la fecha que nosotros sepamos en cuanto a sentencias que indiquen algún tipo de respuesta. Pero va a haber bastante más. Por eso para nosotros, ya metidos dentro de una instancia judicial, es central solicitar, que la den o no la den es otra cosa, pero el juez, pero solicitar una medida cautelar para que se preserve cuanto antes esto. ¿Qué significa la medida cautelar? Dos cosas. Primero, que sea verosímil el derecho. Creo que no hace falta ser abogado para darse cuenta que este derecho es harto verosímil. Y segundo, el tema del peligro en la demora. ¿Qué pasa con el transcurso del tiempo? ¿Se puede volver ilusorio mi derecho o va a quedar vigente porque sí? Claro, tal cual, totalmente. Eso es dentro del propio juicio. Un paréntesis que quiero hacer, en principio pedir disculpas porque hay preguntas de gestación por sustitución también, quizás no las podamos responder todas, pero vamos a hacer un vivo específico de gestación por sustitución para responder todo lo que no podamos ahora. Pero por acá había una que nos están preguntando, somos un matrimonio de varones, tenemos una niña nacida en Cava, y en su momento no estaba el amparo, por lo cual logramos, a ver, Mariana, ¿vos la ves esa pregunta? No, yo esa no la vi. Bueno, una misma, espera, acá está. Tenemos una niña nacida en Cava y en su momento no estaba el amparo, por lo cual logramos la inscripción por demanda. De buscar un hermanito, ¿cómo podemos hacer ahora? ¿Cómo no estaba el amparo? No entiendo. No, porque digamos la gestación... Hicieron inscripción por demanda. Hicieron una demanda para inscribirla. Para inscribir, claro, pero estamos hablando de otra técnica que es la gestación por sustitución, va de otra forma. Ahora en Cava no es más fácil. Acá, sí, en Cava hay una disposición del registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas donde establece que se inscribe ese niño nacido de esta manera a nombre de quienes expresen su voluntad de ser padre o madre, o sea, de los comitentes, de la pareja comitente en su caso. Hay una disposición que facilita bastante la inscripción en estos casos de gestación por sustitución. Acá en Cava no haría falta hacer un juicio para poder inscribir directamente a ese niño nacido de esta manera a nombre de la pareja comitente o a nombre de la pareja que desea ser padre o madre y que hayan firmado los consentimientos, ¿no? También firman consentimientos, porque es a través de un tratamiento de fertilidad, pero participa una tercera persona. Tal cual, tal cual. Bueno, por ahí había una consulta de una persona que quería ser padre soltero y por dónde empezaba. La realidad es que lo primero que tiene que conseguir es ver en su obra social, claro, a ver qué estudios se puede hacer, particulares que le cubran y demás, propios, pero todo el resto, todo el tratamiento, la ley de fertilidad no lo cubre, porque no hay una ley todavía de gestación, así que en general los tratamientos de gestación son privados y debería ver con el centro el tema de cómo organizarlo, tendría que tener una gestante, creo que por ahí pasa la cosa, ¿no? Por dónde empezar. Pero bueno, vamos a hacer una charla de gestación. Dale, sí, porque es como un tema que se abre en mil otras aristas y tiene su propio protocolo, por decirlo. Tiene su propio librito. Hay una preguntita por acá que, nada, la voy a responder. Dice, ¿cómo garantizan que embriones de una misma donante no crezcan y se enamoren, por ejemplo? Esa pregunta la contesto yo.
Sí, ahora eso de la La trazabilidad, realidad es ¿no? que nuestros hijos nacen libres y tienen libre albedrío, deciden lo que quieren y se pueden enamorar de quien quieren. Si existe riesgo o no de que compartan material genético, bueno, se verá, y será una cuestión de ellos que decidan. Esas cosas no se pueden evitar ni prever. Nosotros desconocemos el origen de los donantes y no podemos controlar la vida de nuestros hijos, con lo cual dependerá de ellos hasta dónde quieran conocer su información y quién conozcan en su camino. No podemos determinar cómo evitarlo, no tenemos, nosotros solamente tomamos la decisión de traer una vida al mundo y de acompañarla en lo que quiera hacer. Sus elecciones y con quien se tope en el camino será parte de su historia. A nosotros nos toca acompañarlos nada más. Así que bueno, eso es para la... Está bien, te escuchaba y pensaba, vos sabés que igual viste lo del registro de único de donantes, la idea también es que se estipulen como cantidad de donaciones que puedan hacer los donantes. En algunos centros dicen, bueno, hasta tantas donaciones pueden hacer las donantes o los donantes. Es muy Hay como importante. una forma de regular un poco eso para justamente por el tema de la trazabilidad y todo eso que, digamos, para poner como más protocolo en esa técnica en la donación. También apunta a eso, y por una cuestión de salud también de los donantes y de las donantes, de que haya un número, una determinada cantidad de donaciones, no pueden estar donando in eternum, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, importante recordar que no importa cuándo hayamos nacido, cuándo hayamos hecho el tratamiento, perdón, ni la edad que tengan nuestros hijos, si queremos registrarlos correctamente y nacieron previo a la reforma al código, lo podemos hacer. Puede hacer. Sí, se puede hacer. Imagínate lo importante que es el derecho, que se puede hacer, digamos, que en ese caso se aplica como la lógica o el sentido común, de que lo importante que será el derecho de estos niños nacidos así, que pese a que si nacieron antes y esto ocurrió después, se puede regularizar la situación, digamos, porque el derecho está por encima de cuestiones, digamos, administrativas o burocráticas o de inscripción. Dale. Marianita, ¿tenés alguna pregunta pendiente por ahí? Sí. Bueno, acá hay una pregunta. Dice, siendo mamá no gestante, ¿cómo solicita? Ella trabaja en relación de dependencia. ¿Cómo puede hacer para solicitar la licencia por maternidad y que no le toquen solamente 10 días como le tocan a los hombres? Si hay algún tipo, digamos, si se puede extender esa licencia. Está hablando de la mamá no gestante. Claro, es una pareja, ella es la mamá no gestante y trabaja en relación de dependencia. Entonces, lo que pregunta es cómo puede hacer para solicitar que la licencia por maternidad se extienda más allá de los 10 días que le dan a los hombres. Claro, vos sabés que eso, mira, no sé en cuál convenio colectivo o en qué, digamos, sector, no me acuerdo si en los docentes, nos hicieron una consulta parecida y creo que está establecida una licencia que supera estos 10 días. Pero vos es que no me puedo acordar el convenio colectivo de trabajo. En qué convenio está. Porque en realidad surge del convenio, si es superador a lo que dice la ley de contrato de trabajo, en ese caso, y si no, bueno, tratar de solicitarlo. O sea, hay que solicitarlo, se puede solicitar en forma privada, a través de una nota, explicando la técnica, que hay donante, en este caso, que no es la gestante la que va a maternar, sino que es otra persona y se puede explicar perfectamente. Lo que pasa es que hay que ver si en recursos humanos de esa empresa si se entiende o no se entiende el tema. Por ahí hay que explicarlo con un poquito más de énfasis o con un poquito más de maquillaje o como sea, pero explicar se puede explicar perfectamente. Perfecto. Mariana, ¿tenés algo más? No, por acá no. Bárbaro. Acá yo tengo una, a ver, resumamos nuevamente, pareja de mujeres. Sí. A ver, acá, pareja de mujeres, ¿cómo es el tema de inscribirlos? ¿Qué tienen que tener en cuenta para las dos tener los mismos derechos respecto de ese nacido? Volvemos, digamos, con respecto a lo de los consentimientos. Tienen que estar ambas en esos consentimientos informados y en donde ambas tienen que expresar esa voluntad procreacional, o sea, ese deseo de ser
maternar, digamos, en este caso, a ese niño o niña. Tienen que estar las dos, firmar esos consentimientos, los que sean, y presentarlos, certificarlos por la autoridad competente, el Ministerio de Salud de la Nación o la jurisdicción que corresponda, y llevarlo al registro e inscribirlos, y ahí van a estar las dos, con lo cual las dos van a ser mamás de ese niño. ¿Se le puede poner los dos apellidos, uno de cada una? ¿Cómo? Perdona, no te escuché. ¿Se le puede poner el apellido de cada una? ¿El niño puede tener ambos apellidos de las dos mamás? Sí, lo mismo que en una pareja heterosexual. Perfecto. A ver. Y no es necesario estar legalmente casadas para que tenga ambos apellidos. No. Perfecto. A ver, ¿qué tenemos más por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, gestación vamos a hacer un vivo específico. Me gustaría por ahí que redondeemos algo sobre una pregunta que anda por aquí, ¿no? ¿Cómo debe hacer un futuro hijo para poder conocer personalmente a su donante? A ver, hay cosas, vamos a charlar un poquito. Hay un poco de Hollywood acá, hay un poco de Hollywood. Una cosa es acceder a los datos y por X causas, y otra cosa es que el niño quiera conocer al donante o a la donante para tener un vínculo. Nosotros podemos facilitar, podemos dar herramientas para que esos datos estén seguros y bien guardados. Estamos hablando de amparos, estamos hablando de hablar con el centro, de inscribir al niño correctamente. Todo eso son herramientas y elementos que nosotros, como los padres de la criatura, dejamos bien ordenados, y esa sí es nuestra obligación, de dejar eso ordenado. Yo siempre digo, yo quise tener un hijo, él no quiso venir al mundo, yo quise tener un hijo, y como tal, tengo que dejarle ordenadas todo para que él pueda acceder a las respuestas que quiera acceder, y me pueda hacer las preguntas que me quiera hacer. Hasta ahí vamos bien, los tenemos que anotar bien, tenemos que tener los papeles, los consentimientos, resguardar los datos, ya sea hablando con el centro o haciendo un amparo. Ahora, después, ¿cómo hacer para que el niño acceda legalmente a conocer al donante? El conocer al donante tiene que ver con los derechos de las personas, tiene que ver con el derecho de los o las donantes y del niño. Puede ser que el niño quiera conocer a sus donantes y que el donante no quiera conocer a la criatura. Eso ya tiene que ver con otras cuestiones. No hay una manera de asegurar. Tiene la libre voluntad, el deseo del otro, las fantasías. Exacto. O sea, una cosa no garantiza la otra. Nosotros podemos guardar los datos y después, bueno, pues los seres humanos, el niño nacido y aquellos donantes, sabrán qué hacer con esos datos. Sabrán qué hacer con esos datos. No son cosas que estén atadas una a la otra. Y tampoco son deseos que estén atados unos a otros. No. Si nosotros hablamos certezas, digamos, pero esto me parece que es en la vida en general, certezas, digamos, creo que va por otro lado el camino de las certezas, tiene que ver con la verdad de cómo fueron concebidos y que uno haga como papás todo lo posible para que esos datos estén guardados, para procurar eso, y que ellos puedan acceder y tengan esa accesibilidad a esos datos. Después, lo que ocurra de ahí en más, bueno, tiene que ver un poco con lo que vos decís, Ana, yo estoy de acuerdo con vos, con esto de la vida, de que hay otras personas en juego, con lo cual habrá que ver qué pasa, pero ahí es más un camino de incertezas o de incertidumbres, me parece. Exacto. La realidad es que cuanto más sinceros somos desde más chiquitos, menos atractivo es esto de voy a conocer al donante, voy a estar con... Y si lo estuviera, tampoco está mal. Tenemos que acompañarlo y ver qué respuesta tiene. O sea, forma parte de nuestra historia de alguna manera. Con lo cual... Y yo creo que ellos van a guiar un poco, ¿no? Seguro, creo que ellos van a guiar el propio camino de esos papás, ¿no? Que siempre son pican en punta, como dicen los chicos, ¿no? En definitiva, que ellos vayan... Acá hay algo interesante, dice, ¿tiene algún tiempo de validez la certificación
la certificación por el Ministerio de Salud? O sea, hay un Si es tiempo un plazo, no. Entiendo no, que no. 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 Por el tipo de certificación que es, vale, no creo que haya que poner otra, o como otra certificación porque pasó X cantidad de tiempo, te diría que no. No, no, no. No caduca, digamos. En absoluto. No. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que estamos súper bien. No sé si ustedes quieren aclarar algo. No, No sé si hay alguna otra pregunta, qué sé yo, nada. Sí, de saber, yo por eso soy un poco insistente en esto de los artículos del código, porque sé que muchas personas llaman y quieren leer y quieren meterse en el tema, por eso digo que está todo desde el artículo 561 al 564 específicamente del Código Civil y Comercial de la Nación, de la reforma que hubo en el 2015. Ahí eso nos va a ayudar muchísimo porque ahí está como el meollo de la cuestión. También, por supuesto que si tienen dudas, siempre asesorarse, consultar. Bueno, nosotros le decimos también de los talleres, pero no obviamente con nada más. Porque esto es una construcción. Sí. A ver, los que demandan respuestas y los que tenemos muy poquitas para dar y que también nos acoplamos a esa demanda de respuestas, tenemos que construir una nueva situación donde este registro que estamos demandando, que la sociedad cada vez con más fuerza lo está demandando, exista, porque es por el bienestar de la población, por el bienestar de la gente que ha nacido a través de estas técnicas, que requieren que esto se dé. Claro. De tal suerte que esta es una construcción en la que estamos todos, en la que debemos estar todos, y para eso los talleres de concebir, y para eso las charlas, y para eso los vivos, para poder avanzar. Acá me están reforzando la pregunta, dice, la pregunta apunta a cuánto tiempo antes que el bebé nazca debo realizar el trámite de certificación de los conceptos. No, por eso yo lo que les comentaba, por lo que nos dice a nosotros la gente, es que muchas veces unos meses antes de que nazca, por eso dejan pasar los primeros 3 meses para estar como más seguros en el embarazo, normalmente lo que vemos es eso, y por eso unos meses antes de que nazca el bebé, ahí hace la certificación para ya tener todos los papeles, digamos, consigo y al día, para una vez que nace ese bebé, ya llevar todo, y no hacerlo después, porque por ahí prefieren hacerlo de esa manera para estar más organizados. Eso depende de cada familia en realidad. No hay un tiempo, es lo que cada uno desee porque te va a servir. O sea, no hay un plazo que dura esa certificación. Impecable, impecable, chicos. La verdad, como siempre, nuestro equipo legal es maravilloso. Ustedes saben que yo los amo, así que nada, impecable. Gracias. Y a Marian, que está ahí atrás, que no se la ve. Marian sigue estando, creo que se desconectó. Pero bueno, nada, un placer, les agradezco muchísimo, muchísimo todo el tiempo que nos dan siempre. Y bueno, seguimos obviamente en el info.conseguir@gmail.com. Y seguramente vamos a seguir con noticias ser y más novedades. útiles, ser útiles para todos los que tengan inquietudes, no tienen más que escribir. Escribirnos y siempre estar informados es el ABC para ejercer derechos, en general. Estar informado y no tener miedo. No, acá también esto de, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué hago? ¿Resguardo, no resguardo? ¿Querrás saber, no querrás saber? O sea, no tengamos miedo. Nuestra obligación es registrar correctamente el nacimiento de nuestro hijo. No tiene que ver con que lo vamos a perder, que se va a salir corriendo a buscar al donante, a la donante, voy a ser más mamá, menos mamá. No, claro, de fantasía, ¿no? Hay un poco de Hollywood, ¿eh? Hay un poco de Hollywood. Mucho. A ver, nosotros decidimos tener un hijo. Nosotros tenemos que darle las herramientas que él necesite en su vida. Si él las va a usar o no las va a usar, no importa. Nosotros se las dejamos ahí. A nosotros corresponde, ¿no? A los papás corresponde. Y también decir que me parece que estas técnicas tienen aparejado incertidumbres que es la vida misma en realidad, que aparece en todos los caminos, me parece. Y que es como también parte de tener un hijo, me parece que siempre va a haber, hay más incertidumbres que certezas, yo creo que esa es al revés. Y eso es lo sabroso también de esto. Sí, pero que imagínate, no vale la pena transitar el camino aún así con incertidumbres, creo que sí tomando
responsabilidades del caso, ¿no? Por supuesto, y ser responsables y cuidadosos, pero después, bueno, es lo que vaya surgiendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, chicos, gracias. Gracias, eterna. Y a todos. Gracias a todos por estar ahí conectados. Gracias. Hasta pronto, seguramente. Buenas Hasta noches. cualquier momento. Buenas noches. Gracias, Tini. Gracias. A ver, no sé.